y bienvenidos a la última conferencia de la temporada, de esta temporada del Instituto Juan de Mariana, una conferencia de cierre que, bueno, estamos muy contentos con ella. Es todo un honor tener a Francisco García Paramés, el mejor inversor español de la historia y probablemente uno de los mejores ahora mismo del mundo. Con lo cual, la verdad es que estamos muy satisfechos y seguro que entre el público, pues también lo estaréis, porque la verdad que ha tenido muy buen éxito de recepción. Ya sabéis que el formato que hemos adoptado para esta última charla es un poco distinto a las anteriores, de cara también a dar un poco de fluidez a las preguntas, a que no se estanquen los debates en un par de temas, sino a que podamos preguntarle a Paco la mayor cantidad de cuestiones posibles. Entonces, como ya sabéis, nos habéis tenido que enviar por anticipado las preguntas que le íbamos a hacer. No es porque él las quisiera saber por anticipado y preparárselas, no se las hemos pasado, por tanto la espontaneidad va a seguir estando ahí, pero sí para darle un poco de orden al asunto. Con lo cual, tanto Luigi como yo iremos leyendo las preguntas. Si alguien, a raíz de lo que acaba de responder Paco, quiere repreguntar algo o complementar, no comentarios, sino preguntas sobre lo que acaba de decir, que levante la mano con este símbolo que, como podéis ver, indica que es muy poco espacio, muy poco tiempo de intervención. Es decir, no gastéis más de 30 segundos, por favor, para matizar algo. Es decir, tienen que ser comentarios a propósito de lo que acaba de comentar y breves, porque es que si no nos vamos a quedar estancados en un par de temas y no vamos a avanzar. Hemos dividido las preguntas en bloques. Al final de cada bloque sí abriremos un turno de preguntas para que cada uno, quienes así lo queráis, podáis preguntar sobre, dentro de ese bloque, temas que no hayan salido en las preguntas. Y sí que os podéis extender un poquito más, pero por favor no paséis de minuto y medio por pregunta, porque yo creo que lo que a todos nos interesa aquí es lo que conteste Paco, no la exposición que haga cada uno sobre su visión del mundo, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues intentad restringiros en las preguntas de repreguntar, de matizar algo a 30 segundos y en las de exponer ya algo más de fondo, minuto y medio y no más. Y si os pasáis os cortaré. Y poco más. Y ya no me enrollo yo más. Pues vamos a comenzar con las preguntas. El primer bloque que tenemos es el bloque de teoría económica. Aquí la verdad que han llegado muy poquitas preguntas, pero lo queríamos incluir sobre todo por si en el público luego quiere alguien preguntar. Y la pregunta que tenemos dentro de este bloque es de Luis Martínez y pregunta, ¿es realmente útil la teoría del ciclo? Austríaca, supongo. ¿Por qué? Si es imposible que se sepa lo que va a pasar en la economía. Bueno, sí, la verdad es que me alegro que me hagas esta pregunta, porque efectivamente hay gente que piensa que la teoría del ciclo, la economía austríaca en general, es como una especie de poción mágica que llegas por la mañana del lunes y digo, voy a comprar acciones de tal o de cual, dependiendo del momento X en el que estés en el ciclo. Y las cosas son mucho más complicadas que son al revés. Es bastante difícil saber en qué momento estás en el ciclo y saber exactamente lo que está pasando en una economía, porque claro, no somos genios, ¿no? Y la verdad es que aprovecho y voy a hacer un poco un esquema básico de qué partido le podemos sacar a la economía austríaca y a la teoría del ciclo y cuál no. Y la verdad es que esto no es lo más importante, la teoría del ciclo, sinceramente, porque es difícil saber qué es lo que está pasando y en qué momento del ciclo que estás en países determinados. Se pueden saber cosas básicas, es decir, pues el país que lo está haciendo razonablemente bien, que está sembrando para el futuro, el país que está sembrando la semilla de su destrucción, se pueden hacer ciertas cosas básicas que te pueden dar una pauta de lo que hay que evitar y lo que no. Por ejemplo, claro, que yo he visto en los últimos años, bueno, además desde España, ¿no? Pues China en general lo ha estado haciendo bastante bien en los últimos años, vamos a hablar luego del tema del crédito en los últimos 2 o 3, que sí que se ha complicado un poco más el asunto, y en cambio Brasil es un desastre de país. O sea, yo cuando estuve hace 4 años allí entendí perfectamente por qué los tipos de interés están al 10% y no los pueden bajar, porque es un país con una cantidad de regulaciones, de problemas de fiscalización tremenda. Fiat tiene 1000 fiscalistas en plantilla, de tarifas continuas en todos los sectores. Bueno, es que lo que está pasando ahora viene todo aquello. Lo que pasa es que no se puede decir, voy a ponerme corto en Brasil o voy a hacer tal por Brasil en el año 2009. No, eso no es así. No se puede hacer. Se puede tener una idea básica de dónde van las cosas
y actuar en consecuencia, pero no saber en qué momento del ciclo estás, salvo en casos particulares y muy, muy raros, como es el caso de España. O sea, el caso de España era evidente que estábamos una burbuja, por lo menos para nosotros, y lo que hicimos fue salirnos del país. Pero el otro día veía yo una entrevista que me hacían en la revista Futuro del año 2003, y en esa revista decía, y me quedé alucinado porque era como más franco de lo que soy ahora, no sé, sería más joven, ¿no? O sea, que decir, esto va a ser el desastre y el sector inmobiliario se va a pegar un petarazo del copón, vamos, así, más o menos. Y estamos hablando del 2003, o sea, si nos llegamos a, nosotros que no sabemos ponernos cortos, ya sabéis que no hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Pero si nos llegamos a poner cortos en el 2003, en las acciones de bancos, inmobiliarias y demás, en el 2005 estamos quebrados como empresa. Y tenemos un conocimiento perfecto de la teoría del ciclo económico y tal y cual. Pero es que la realidad es un poquito más complicada que todo eso. Porque, como bien decía Hayek en Hayek con Hayek, bueno, yo sí, ¿en qué crees que se ha equivocado? Bueno, pues claro, pues sí, que esto de la economía, y tú lo sabéis vosotros mejor que yo, ¿no? Pero desde el año 50 y tantos, en el que él preveía que estaba viendo estaba comenzando un proceso de expansión crediticia tal y cual, hasta que eso explotó en el año 73, pasaron 15 años. O sea, que si puede estar 15 años, bueno, pues escondiendo un poco la situación, ¿no? Y, o sea, que realmente se pueden aplicar ciertas cosas del ciclo, pero en raras veces, digamos, de hoy para mañana y con una cierta claridad. Es muy raro que eso sea así, ¿no? Bueno, con esta pregunta termina el bloque de teoría económica y abrimos momentáneamente el patio a las preguntas del público que está aquí congregado. Si levantáis la mano, os acerco el micrófono si queréis preguntar algo acerca de teoría económica. Si España estaba tan claro, ¿cómo es que Bestinver aún así se la pegó cuando bastante en el 2007-2008, aunque luego el rebote fue muy rápido? Bueno, porque al final, primero es que hicimos una cosa muy curiosa, que como España va fatal, vamos a invertir en algún país así cercano que vaya mejor que nosotros. Invertimos en Portugal. Entonces, claro, efectivamente eso fue un error, porque Portugal no estaba mejor que nosotros. Tenía otros problemas, o sea, no los mismos que nosotros. Nosotros, o sea, sí que vimos en Portugal, no había una burbuja inmobiliaria ni una burbuja crediticia, porque no había aumentado excesivamente el ritmo crediticio hipotecario, pero sí que había el crédito personal y otro tipo de créditos que no seguíamos tan de cerca habían aumentado, y la verdad es que también los costes laborales y de producción también habían aumentado enormemente y se habían vuelto absolutamente poco competitivos, no nos dimos cuenta. En cualquier caso, el mercado es como es. Nosotros en la última presentación que hicimos para clientes explicamos que el EBITDA de nuestras compañías del Fondo Español Ibérico ahora mismo es quiero recordar, un 35% superior al que tenían las compañías en el año 2007. Es decir, hemos acertado en las compañías. Las compañías todas ganan más dinero que hace 5 años y van fenomenal. Bueno, excepto algún petardazo de compañías que tiene barquitos de pescado y esas cosas, ¿no? Pero en general todas están ganando más dinero y no nos hemos equivocado. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, cuando se viene un cataclismo de este nivel, pues cae todo y el mercado no discrimina. Y bueno, la realidad es que te arrastra. Lo que pasa es que, como tú bien dices, pues ahora mismo estamos ya, pues yo calculo que como un 12% debajo del máximo en nuestro fondo español, ibérico, y el índice español y portugués están como un 45-50% por debajo. O sea que se ha notado el trabajo. Se ha notado el trabajo, lo que pasa es que hay que dar un poco el tiempo a las cosas y 5 años, pues en este caso ha sido poco. Pero yo creo que faltará poco, porque si las compañías, al final lo único inexorable es que si una compañía va ganando cada año más dinero, que es lo que le pasa a nuestras compañías, la cotización siempre va detrás, siempre. Eso es algo, vamos, axiomático, no se puede discutir, ¿no? Y es así, o sea, alternativa, ponerte en liquidez. Entonces, bueno, hubiera sido una pena porque no hubiéramos tenido muchas compañías que están ganando mucho más dinero de lo que ganaban en aquel momento. Oye, que por el momento la cotización no lo refleja, ya lo reflejará. Y lo que dices de no ponerse corto, sí, supongo que has leído de Big Short, Michael Lewis, conoces toda la historia de Mike Burry, toda esa gente que apostó mediante CDS sí, contra el inmobiliario. No había manera de hacer eso en España sin quebrar, porque lo que yo entiendo es que esa gente asumió que iba a tener que pagar las pólizas de esos seguros durante un montón de tiempo, pero con paciencia, y que aquello iba a estallar y entonces cobrarían cuando se activaran todos esos impagos. Es posible, sí, pero pasa que lo que no sabes hasta qué punto los shorts del 2007 los conocemos por como se llama en el argot, un survival bias.
Claro, los del 2006 no los conocemos porque todos quebraron los pobres, los del 2005 tampoco, ni los 2004, ni los 2003, ni los 2009. O sea, justo conocemos a John Paulson, que el tío tuvo suerte de hacer un short ese año. Claro, resulta que John Paulson tiene una trayectoria de rentabilidad bastante mala antes de eso y bastante mala después de eso. Ahora tiene todo en oro, o sea que no le va a ir demasiado bien. Es decir, o sea, que hasta qué punto es una aberración estadística. Cuando alguien acierta, hay que ver lo que hay detrás. ¿Hasta qué punto has acertado? En un momento dado. Por supuesto que ahora acertando gente todos los días en bolsa por los movimientos de ese día, pero eso es sostenible, es una pura suerte, hay algo detrás que lo sostenga. Oye, quiero decirte, por supuesto que puedes ganar dinero haciendo shorts, pero también tiene que estar en tu naturaleza. Nosotros no somos positivos, creemos que el mundo cada día está mejor, vivimos en el mejor mundo posible en estos momentos y el año que viene será mejor que este, en general, para la mayoría de la gente. Entonces, esa visión positiva es, bueno, vamos hacia adelante a mejor. Y entonces, bueno, hay que recordar que la bolsa históricamente, bueno, tiene una rentabilidad del 6% anual en términos reales. O sea que apostar contra ella, joder, es empezar en -6 cada año. O sea, tienes que ser capaz. Luego también, bueno, oye, tiene que estar en tu naturaleza, ¿sabes? Es decir, el corto puede perder todo su dinero en un momento dado. Es decir, porque tienes que poner garantías, tienes que hacer unas cosas, tal, hay muchas cosas que hacen que nosotros no esté en nuestra naturaleza ser cortos. Somos inversores a largo plazo y el corto tiene que estar demasiado pendiente del corto plazo y pues no es algo que nos... ¿Qué tal? Yo soy profesora de universidad de teoría económica, además, ¿no? Y de historia del pensamiento económico. Y me doy cuenta que ahora, claro, llega la crisis, la recesión y tal, todo el mundo intenta sacar previsiones y los economistas teóricos somos los fracasados del mundo y nos hemos equivocado, no hemos sabido predecir, etcétera, etcétera. Estoy mucho la prensa, yo no la veo, no. Debe ser. No, pero a mí tengo una sincera preocupación respecto a, desde un punto de vista histórico, la bolsa tiene muchos años ya. Es decir, ahora estamos en recesión y ha habido una crisis y estamos todos muy alterados, pero desde hace mucho tiempo la gente invierte a corto, a largo, etcétera, y a mí me da la sensación de que no hay una teoría que sustente el impulso del inversor que decide aquí o allí, por más que sí, como tengo mi dinero en Bestinver, voy todos los años y te escucho en qué os basáis y confío en ello y tal, por más que hay un análisis en el sentido que, por ejemplo, Bestinver hace, me da la sensación de que no hay una teoría que pueda predecir el comportamiento humano que al final es lo que subyace en la inversión, ¿no? No, sí, tío, ¿no? Sí. No, yo no tampoco conozco ninguna teoría. Nosotros la teoría austríaca que siempre nombráis y tal. Pero, bueno, la teoría austríaca lo único que utiliza es un poco el sentido común. Entonces, está bien utilizar el sentido común para todo, ¿no? Entonces, yo llegué a la economía austríaca después de llevar 6 o 7 años, 8 años invirtiendo. Y entonces, lo que encontraba que tenía sentido en el mundo de la inversión, de repente vi que lo que me había enseñado en la facultad, que era la economía neoclásica, ya se me había olvidado, claro, completamente, pero no tenía ningún sentido, no lo aplicaba para nada todos los días. En cambio, lo que empecé a leer de Hayek y tal, digo, bueno, esto tiene sentido. Tiene sentido porque es lo que yo veo todos los días, pero cosas muy básicas, pero súper básicas, que es tremendo lo básico, los conceptos básicos que no se tienen en cuenta en la bolsa y en la inversión en general. Es que cuando se está ganando mucho dinero en un sector, entra capital. O sea, la A, la B, cuando todo el mundo pierde dinero en un sector, sale capital y al cabo de un rato se empieza a ganar dinero en el sector. Igual que en el anterior, que se ganaba mucho, se deja de ganar, salvo que se gane mucho dinero por una situación específica de unas ventajas, unas barreras de entrada y unas ventajas competitivas insoslayables. Pero esos son 4 los sectores que tienen eso. O sea, eso nos intentamos buscar nosotros, ¿no? O sea, pero absolutamente básicas. O sea, que tú leas informes de analistas que en general extrapolaban unos márgenes del 15%, o sea, yo qué sé, sector, automóvil, o sea, el margen del 7, del 2, del 5, del 7, pues ahora el 7 ya para todo, y 7, 8, 9 para toda la vida. Sin normalizar que en un momento dado vendría una parte de baja del ciclo, ¿no? Cosas básicas como esas, o sea, o cosas básicas como la naturaleza del crecimiento en un país, basado en el ahorro y en la división del trabajo, la productividad. O sea, que de verdad, que es que eso no se habla en el mundo de la inversión. O sea, entonces, claro, cuando vas con una calculadora que suma 2 y 2 son 4, ese tipo de cosas, pues al final tienes una cierta ventaja. Porque sabes, pues el mundo de las commodities cómo van a ir y cómo, en fin, es que es como muy básico. Entonces, es que
Incluso algunos conceptos neoclásicos también serían aplicables, porque no se aplica prácticamente nada en el mundo de la inversión. Pero es que es mucho más lógico aplicar la economía austríaca porque desde ese punto de vista tiene más sentido. Y es más predictiva del comportamiento humano. O sea, por supuesto que no vas a saber cuándo va a venir un señor a montar una fábrica porque en ese sector está ganando mucho. Eso es imposible de saber. Pero sabes que va a ocurrir y tienes que jugar con esa información que sabes. Que va a ocurrir, que es inexorable que entre capital en el sector papelero cuando están ganando mucho los fabricantes de papel. Es inexorable. Entonces no vas a decir el año y el día. Y el problema es que el 90% de la gente está viendo cuándo va a ser el daño y el día en que el precio de la pasta haga así. No tienes ni idea. Es ocioso hacer eso. Lo que tienes que saber es que cuando esté así, procura no invertir y espera que haga así. Y al revés, cuando esté haciendo así, pasa ahora en el sector acero. ¿Qué pasa en el acero ahora? ArcelorMittal está a 8. Nosotros vendimos a 60, 50 hace 5 años. ¿Qué le pasa ahora? Que es que lo que se veía que iba a ocurrir, que el consumo en China no iba a ser suficiente para tirar de todo, porque la intensidad de capital iba a bajar y se iba a ir hacia el consumo, se está produciendo ahora. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que el sector acero está en mínimos. Y en general en todo el mundo. ArcelorMittal apenas está ganando dinero. Y es probablemente uno de los productores más eficientes, igual que los coreanos. Pues en China están muchos productores perdiendo dinero. Entonces, lo normal es que salga el capital del sector acero. Entonces, pues probablemente sea un momento razonable para invertir en el acero ahora. Nadie habla bien del sector acero. Nadie. Está todo el mundo hablando mal del sector acero en todos los informes. No hay futuro. Pues es el momento para invertir, cuando no hay futuro. ¿Por qué? Porque no va a entrar capital ni de coña en el sector. De hecho, Arcelor, estaba viendo justo esta mañana, todos los planes de expansión de acero los ha parado completamente, lógicamente. Si no estás ganando un duro, no metes un duro en el sector, salvo que seas un visionario y que tengas capacidad de aguantar, pero no, porque todas tienen mucha deuda, entonces que seas visionario no tienes dinero para hacerlo, ¿no? Entonces, con todo este rollo para decirte que lo que puedes hacer es intuir que va a salir capital del sector y predecir el comportamiento humano. Porque es normal, es de sentido común. Punto, ya está. Pero eso es un ejemplo, así todo. Sí, quería preguntarte, para invertir en cíclicas, si no sigues el ciclo, ¿te fijas entonces directamente en los datos micro que te están reflejando el ciclo? El acero. O sea, el precio, para mí el elemento más importante es la cotización de la compañía. Porque eso te está diciendo que estás en un momento bajo de ese sector en puridad. No tiene por qué ser porque la demanda haya caído, puede ser porque la oferta es más alta que la demanda. O sea, el consumo de acero pues probablemente vaya subiendo un 3, un 5% al año, en vez de subir un 6, como pensaban la gente, porque China va a crecer al 10, en consumo anual, pues a lo mejor China, el consumo en China subirá un 4 o un 5, entonces el consumo global subirá un 2 o un 3. Entonces seguirá habiendo demanda, un poco más bajo ritmo, pero lo que está viendo es más oferta. Entonces, lo que te da la señal es el precio en bolsa de la compañía. Es la señal más clara. Entonces, o sea, lo que pasa es que nosotros realmente desde hace unos años invertimos en muy poca commodity, porque la commodity es que en las compañías commodity estás a expensas del viento. No, el precio no lo pones tú, el precio te lo pone un mercado. Y a veces eres capaz de tener esta intuición de que estás en un momento clarísimo bajo y que todo el mundo está ganando dinero menos tu compañía, porque tu compañía es el low cost. Pero claro, volvemos al tema austriaco. ¿Cuál es el coste de producción marginal? Pues en el mercado. Pero vamos, en columnas muy sesudas del Financial Times, el coste de producción es el precio dado al coste marginal, no al revés. O sea, que sí, lo tienen todo al revés. Ahora mismo, todas las commodities se piensa que no pueden bajar mucho los precios porque los costes, por ejemplo, el petróleo, el coste marginal es $80. Claro, lo de siempre, el coste dado. O sea, a un señor que le estás pagando, a un camionero que le estás pagando en un sitio sacando sale $300.000, lo das como fijo. Y evidentemente, si en Australia o en los sales oil de Estados Unidos se cae el sector de commodities, ese señor en vez de ganar $300.000 va a ganar $30.000. Con lo cual, el coste marginal del productor que está ahí, pues será el que sea. Será el que sea cuando la demanda llegue a donde tenga que llegar. Entonces, es muy complicado invertir en commodities y eso, realmente, cada vez gracias a las cosas austriacas, digamos, yo soy más escéptico para invertir en commodities, porque es que estás absolutamente en todo a expensas del viento. Tanto en el precio final de la commodity, que te lo da
pues la demanda, la oferta, la producción marginal, en fin, todo, hasta cuál es el coste marginal. Pues absolutamente depende, es totalmente subjetivo, depende cómo esté el sector, cómo están los factores de producción en ese sector frente a otros, es totalmente aleatorio. En fin, ahora mismo estamos en ArcelorMittal, donde tenemos inversión y le estamos trabajando y haciendo cosas porque Arcelor, sorprendentemente, la tenemos en el fondo español, porque está en el IBEX y está en España. Si no, difícilmente estaríamos invirtiendo para Fondo Internacional. Y un poco por eso, porque es que no estamos ya trabajando con commodities, porque es muy difícil trabajar con commodities. O sea, dentro de que nosotros siempre somos favorables, como sabéis, o como si no sabéis, os lo digo, a los que no hayáis estado últimamente en alguna conferencia, en activos reales, y jamás invertiremos en papelitos, yo personalmente, y nosotros solamente invertiremos en papelitos, es decir, en bonos del Estado, en letras y demás, en momentos puntuales de, pues cuando el mercado en general esté todo a pervente, entonces ya no encuentras nada, pues no te queda más remedio que invertir algo en letras de tesoro a corto plazo, ¿no? Pero siempre con una vocación muy a corto plazo y, si es posible, de un Estado alemán, un Estado así. Bueno, ahora tenemos todo el Estado alemán. Dentro de esa panoplia de activos reales está, por un lado, las compañías con una ventaja competitiva tremenda, pues Coca-Cola sería un ejemplo, por ejemplo, y en el otro extremo están las commodities puras, pues el oro, sería el extremo último, luego las commodities que tienen un uso más industrial, que por lo menos se usa para algo, bueno, el oro también, ¿no? Pero no tanto, ¿no? Y así sucesivamente las compañías típicas de valor, o sea, compañías con no mucha ventaja competitiva, pero que tienen una cierta posición de mercado, y luego ya las compañías hipercompetitivas, hipercompetitivas, vamos, una ventaja competitiva alta, ¿no? Entonces nosotros nos hemos ido claramente hacia las compañías de ventaja competitiva. Las commodities las hacemos como excepción por la dificultad que entraña. Claramente, estás a expensas de todo. No controlas para nada la inversión. El caso extremo es el oro, claro, no controlas para nada la inversión. Entramos en el bloque de Value Investing y hay varias preguntas sobre Value Investing y contabilidad. Por ejemplo, Juan Mariano de Goyeneche pregunta: los críticos del Value Investing suelen decir que le damos demasiada importancia a las cuentas de las empresas, que sin embargo son fácilmente maquillables e incluso falsificables. El caso reciente de Pescanova, en el que, pese a que en Bestinver tenéis modelos para detectar manipulaciones contables, no os han saltado las alarmas, por eso podría apoyar esta tesis. ¿Hasta qué punto crees que las decisiones Value pueden acabar basándose en datos cocinados o falsos? ¿Cuántos casos de manipulación contable te has encontrado en 20 años? Y también, y muy relacionado, Vicente Varo pregunta, pues hasta qué punto el caso de Pescanova pone en cuestión la fiabilidad de la contabilidad de las empresas y la posibilidad de invertir en cualquier empresa de acuerdo con los criterios de un inversor en Value. Bueno, a ver, nosotros hemos tenido unas rentabilidades anuales X, las que sean al cabo del tiempo, y nos han quebrado pues 15 compañías. O sea que, oye, que aquí no existe la varita mágica. O sea, el que pretenda que no se va a equivocar, bueno, se dedica a otra cosa, ¿no? En cualquier caso, en el caso de Pescanova, de hecho lo vimos venir. Y la verdad es que, de hecho, hace 4 años teníamos el 4,5% del fondo en Pescanova, el fondo español, y cuando nos cogió el toro nos cogió con un 1,5%. Y la verdad es que cuando hacen un fraude bien hecho, pues no es fácil verlo, pero en este caso se veía venir ciertas cosas, o sea, y realmente veías que no generaban caja cada año. La verdad es que la situación estratégica de la compañía era muy buena y lo analizábamos y todo tenía sentido, pues la pesca salvaje, la pesca en piscifactoría, en diferentes regiones globales, en diferentes tipos de pescado, langostino, merluza, tal, rodaballo, en fin, todo. Tenía todo mucho sentido, y lo que no tenía sentido es que no generaban cash flow y cada año tenían un poquito más de deuda. Entonces, pues poco a poco fuimos sacando chips de la mesa, fuimos bajando la exposición. Lo que pasa es que no somos humanos y al final pues te cuesta decir, es que no entiendo, o sea, esto es un negocio que está muy bien, bueno, no es un negocio maravilloso, hay que decirlo, y lo asumíamos, pero un negocio que tiene mucho sentido, estratégicamente bien situado, vamos a sacar todos los chips de la mesa, pero yo siempre he dicho que esto es una actividad en la que la personalidad es esencial, no tanto la capacidad intelectual, sino la personalidad, y claro, no hemos sido perfectos en el sentido de quitar todos los chips de la mesa y haber vendido todas, o sea, nos ha faltado ese último paso y ahí había un error. Habiendo más o menos intuido que la situación era un poco extraña, con incremento permanente de deuda, 2 ampliaciones de capital, que eso es una señal que no, o sea, cuando inviertes es para tener que retirar dinero, no para ir a sucesivas ampliaciones de capital, pues sí que es verdad que nos dio el aviso, pero
al final, pues oye, no supimos sacar todo de allí, ¿no? La contabilidad. Cuando nos equivocamos, y no es normalmente por contabilidad, el caso de Pescanova es una excepción. En general, nos equivocamos porque tienen más deuda de lo previsto, porque tienen más ciclicidad de lo previsto en el sentido de que, a lo mejor, tiene más ciclicidad, y entonces una deuda X no es importante, pero cuando te cae el EBITDA a la mitad, la deuda X pasa a ser importante. Entonces, nos equivocamos en la ciclicidad, nos equivocamos en el nivel de deuda, nos equivocamos en el modelo de negocio. Lo que nos hace tener éxito y lo que nos hace fracasar no es tanto la contabilidad, y yo insisto siempre que tengo una calculadora que suma, multiplica, divide y tal, o sea que poco más, y es verdad que hacemos modelos más sofisticados, con todos Álvaro y tal, ¿no? Hacemos modelos más sofisticados, pero no hacemos descuentos de flujos de caja a 20 años, siempre lo hemos dicho, hacemos un PER normalizado muy sencillo y le dedicamos el 90% del tiempo a intentar entender la ventaja competitiva de la compañía. Y ahí es donde te puedes equivocar y donde no te equivocas. La contabilidad es algo anecdótico, porque realmente en general, pues las compañías que cotizan y de las que estamos hablando, en general, son compañías razonablemente serias. O sea, no ese es el problema. Siguiendo en el bloque de Value Investing, Silvia Zavala pregunta: ¿qué es más difícil para invertir en bolsa? ¿Un entorno deflacionario o inflacionario? ¿Tiene usted alguna preferencia? No me da exactamente igual, la verdad. Bueno, nunca he estado en un entorno deflacionario, salvo en Japón en los últimos 20 años, 30 años, ¿no? Pero supongo que se podía ganar igualmente. ¿Qué más da? En un entorno deflacionario, pues sí, oye, fenomenal. El IPC cae un 2% al año, pues con hacer un 3 o un 4 arriba ya llevas bien. Joder. Creo que no es relevante que sea inflación o deflación. De hecho, el otro día había una tabla interesante de la rentabilidad en Japón de los diferentes sectores. Y es cierto que el mercado pues ha caído un montón, pero en ese entorno pues los automóviles han tenido una outperformance respecto al mercado del 200%. Bueno, no me acuerdo de las cifras, ¿no? Pero claramente outperforman claramente un outperforming del mercado. Y otras, en cambio, con un performing mucho peor respecto al mercado. Algunos dicen que teóricamente en un entorno deflacionario pues es más difícil que las compañías ganen dinero y tal cual. Pero bueno, esas cosas las suelen en el Financial Times, o sea que no son muy relevantes. Cerrando el bloque de Value Investing, Fernando Bachiller pregunta: ¿cuál es el precio máximo en términos de PER y descontando caja excedentaria y otros activos ociosos que pagaría por la que considere la mejor empresa del mundo? Pues mira, vamos a ser prácticos. Ahora mismo estamos pagando un PER 12. Y por encima de PER 12... Bueno, quiero decir, ahora, si todo el mercado se va a PER 15 y tienes que invertir en letras del tesoro del país tal, pues a lo mejor un PER 14 nos vale. O sea, es que depende. Afortunadamente hemos tenido la suerte y el privilegio de estar en un entorno en el que hemos podido tener una cartera prácticamente siempre a PER 8, 10, afortunadamente. Vale, pues avanzamos al siguiente bloque, que está muy relacionado, es metodología del inversor, cualidades tanto personales que tiene que tener, no solo conocer, sino también tener el inversor. Y en este sentido, Nicolás Albert pregunta: ¿cómo consigues aislarte de la presión de los clientes, los mercados, los accionistas y saber transmitirles que una de las claves del value investing es la paciencia? Bueno, no veo a clientes, no veo a accionistas, no leo el periódico y enciendo el ordenador a las 6 de la tarde. Bueno, es una buena manera de empezar, ¿no? Bueno, algún cliente sí que veo, ¿no? Pero vamos, a mí, mis hermanas, mi tal, amigos, todo. Vamos, realmente no me suele decir mucho. No, pues eso, es la clave, aislarte. Aislarte cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. O sea, aislarte siempre. Si no, no lo podrías hacer. Y es la clave. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues depende, tienes que tener la personalidad. Antes me lo estaba preguntando Juan Ramón. O sea, ¿qué puedes aprender? ¿Qué puedes hacer para si no tienes esa personalidad que aguanta los vaivenes? Pues mira, no sé, pues no lo sé, porque es como los libros de autoayuda, ¿no? ¿Tienen sentido los libros de autoayuda? No tienen sentido. O sea, puedes copiar la personalidad de otra persona, puedes cambiar tu personalidad con 30 años o con 40. No lo sé. Vamos, lo que yo sí he visto en clientes nuestros es que con los años han cambiado, han asumido, han aprendido, por decirlo de alguna manera, que a lo mejor pues, esa manera de hacer las cosas es la correcta y son capaces de aguantar caídas del mercado. Bueno, de hecho, os cuento una que nos ha pasado en los fondos nuestros, que en el 2008, evidentemente, tuvimos, sobre todo al principio, no con Lehman, sino antes de Lehman, un reembolso en ese año y pico del 20% del dinero gestionado.
Y en cambio, en el 2011, crisis de Grecia y demás, y la Unión Europea, y caímos un 20 y tantos % en un momento dado, y lo mismo que la bolsa, además, no caímos menos que la bolsa, casi lo mismo prácticamente, y no salió nada de dinero en el 2011. Es decir, ya tenéis una base de clientes que ya ha asumido lo que estamos haciendo. Y entonces, bueno, han cambiado su personalidad. No sé si lo han hecho porque ya decían, bueno, ya para qué o por qué, pero el caso es que, bueno, pues han aprendido en ese sentido, ¿no? O sea, que si yo siempre digo que en nuestro negocio el cliente no tiene razón, no es como todos los demás, y es verdad, porque no tiene razón, porque tú ves los flujos y es que el pobre cliente es que compra en máximos y vende en mínimos, es que es así. O sea, como podemos ver los flujos diarios, pues es que lo puedes analizar y el cliente no tiene razón, punto. Además, lo puedes demostrar, incluso empíricamente, ¿no? Pero el cliente poco a poco va entrando en razón, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso quiere decir que hay gente que está cambiando su personalidad o su actitud hacia la inversión. O sea, teóricamente se puede hacer, ¿no? Pablo Martínez Bernal, que está aquí, te plantea dos preguntas. Una, ¿cómo se reparte el trabajo entre los analistas y gestores? ¿Qué parte del proceso de inversión hace cada cual y quién genera las ideas de inversión? Y luego la otra pregunta, ¿qué consejos le daría a alguien que va a empezar a gestionar fondos? ¿Qué lecciones destaca de su experiencia tras 2 décadas invirtiendo en bolsa? En lo primero, bueno, pues hacemos digamos que nosotros estamos dedicados a analizar, o sea, los 3 gestores las ventajas competitivas, y nos centramos más en las ventajas competitivas, y los analistas están más centrados en hacer el modelo, los diseños de resultados, cuenta de resultados, balance, flujo de caja, en fin, un poquito más el trabajo no tan agradable, ¿no? Y en general esa es un poco la división del trabajo que tenemos. Lo que pasa es que bien es cierto que para ciertas cosas todos estamos presentes, y especialmente nosotros 3 gestores para los trabajos esenciales de análisis de la competencia, es decir, de analizar las barreras de entrada y la posición de negocio de la compañía de la que estamos hablando. En eso estamos todos siempre. Algunas otras tareas las tenemos divididas, ¿no? Las tareas menos esenciales. Lo menos esencial, cada uno tiene su ocupación, y luego lo esencial todos juntos, ¿no? En cuanto a consejos, pues, hombre, el primer consejo, pues eso, tener la personalidad adecuada, y si no, intentar buscarla, o comprarla, o hacer algo, no sé, haz algo. Porque si no, a la primera de cambio vas a tener problemas, y mirarte al espejo y asumir, oye, ¿qué pasa si cae un 40%? ¿Me alegro o no me alegro? Esa es la prueba del 8, ¿no? O sea, si te alegras de que un valor que has buscado, que has comprado, cae un 40%, es que sabes lo que estás haciendo. La segunda cuestión es bueno, tener unas convicciones claras, pero ser flexible a la vez. Quiero decir, estar abierto siempre a cosas nuevas. Es muy difícil, porque al final todos somos listísimos, todos somos los que más sabemos de todo, tal y cual, no sé qué, pero que al final tienes que aprender cosas todos los días, porque si no, joder, pues estás estancado. Tienes que jugar con ese juego, que no es fácil, o sea, tener claro lo que haces, pero estar abierto siempre a cosas nuevas, ¿no? Y luego, bueno, y supongo que esta persona no hace falta decírselo, y a todos los que estéis aquí tampoco, pues hombre, pues un cierto framework económico, gracias a la escuela austríaca, pues es útil. Pero yo lo haría como deporte, de verdad, porque hay gente que se lo puede tomar como algo esencial para el día a día de inversión. No, casi como en horas libres, que es lo que yo he hecho. En la oficina yo no me pongo a leer tratado, la acción humana no la he leído en la oficina, la he leído en el tren o en casa, donde fuera, no en la oficina. Pero es importante, pero tratar un poquito como deporte, ¿no? Son 3 recomendaciones que curiosamente me pidieron y las tenía frescas ahora y te las digo, porque son básicamente 3 cosas en genéricas muy importantes. La parte de generación de ideas, que se te olvidó mencionar. La parte de generación de ideas. Bueno, ¿Parte de vosotros o también de los analistas? No, generalmente nosotros. Si son los años, sobre todo. Claro. Al final la generación de ideas te las da lo que no es idea. O sea, quitarte rápidamente lo que ves que no hay que seguir avanzando en ello. Entonces, bueno, pues eso, o sea, todo lo que está por encima, además es muy sencillo. O sea, lo que está por encima del PER 12, fuera, por definición. No entra. O sea, insisto, depende de la cartera que tengamos en cada momento. Si la cartera está a PER 13, pues oye, sí, a PER 12 y medio, 13. Afortunadamente tienes una cartera a PER 9 o 10, pues está pues, a PER 12 o 13, fuera. Y a partir de ahí, pues viendo los sectores que te gustan, los que conoces, los que pueden estar en un momento olvidados por una razón, y la generación de ideas
sea, a veces te faltan más tiempo para analizarlas que ideas, claro. Lo que es importante, que a lo mejor no, y no por si nadie lo pregunta, lo digo, la fuente de ineficiencia del mercado, ¿cuál es? ¿No? Porque eso, la verdad es que yo, a raíz de alguna conferencia en Estados Unidos, en algún sitio y tal, lo que ves que van 10 values y todos decimos lo mismo, hay que comprar buenas compañías a buen precio y bien gestionadas, pues bueno, eso es como no decir nada. Entonces yo intenté ir un poco más allá y decir qué hacemos nosotros distinto, o sea, o en qué basamos las ineficiencias que vemos, ¿no? Porque, claro, buenas compañías a buen precio, buenos negocios, pues está evidente que todos intentamos buscar eso, ¿no? Y entonces las fuentes de ineficiencia que he visto pues son 6 o 7, que las tenemos en una hojita nueva que hemos puesto en la página web, que es pues las pequeñas compañías, obviamente, que están menos analizadas, las compañías estructuradas como holdings, que por definición la gente les pone un 20% de descuento. Bueno, y depende, si el holding crea valor todos los años, si aumenta el net asset value un 12 o un 15% anual, porque le vas a poner una penalización, ponle lo que vale y ya está, ¿no? Por ejemplo. Estas pues, compañías que cotizan en un lugar y tienen el negocio en otro, pues ahí se puede decir otra fuente de ineficiencia. No me acuerdo más. O sea, pero hay una serie de situaciones en las que existe una razón, digamos, técnica que te hace que el valor no se encuentre reflejado en la cotización. Acciones preferentes, acciones menos líquidas, o sea, pues un poco tipo small cap, ¿no? Pero vosotros, la inversión, sabéis que es en BMW vía acciones preferentes. Entonces, bueno, pues las acciones preferentes han continuado un descuento en los últimos 6 años del 30, 40, 50%, depende del momento, respecto a las normales. Y ya no tienen derecho a voto, pero ¿qué más te da? Si la familia Quant tiene el 50%. Y todas las stock options de los 100.000 empleados de BMW las tienen a través de preferentes. No les van a hacer una faena a sus 100.000 empleados, ¿no? O sea, sería un poco suicida por parte de... Y encima te dan un poquito más de dividendo. O sea, que es que tarde o temprano se acabarán igualando. Así, hay una serie de fuentes de ineficiencias que son las que son un buen punto de partida para intentar buscar cosas, ¿no? Es una pregunta que sé la respuesta. Desde el lado de la teoría, desde que nos dedicamos a investigar, una de las vanguardias ahora mismo es la neuroeconomía y el análisis de la toma de decisiones económicas de inversores y de análisis de riesgos, etcétera, desde el punto de vista de la neurología, ¿no? De la neurociencia. Pero yo te oigo a ti hablar, que no es la primera vez, y es que me da la sensación de que lo que dices es de sentido común. Entonces, como muy básico, que lo admiro mucho porque yo creo que sería incapaz totalmente de hacer lo que tú haces, ¿no? Pero la pregunta es, ¿a vosotros este tipo de cosas que se hacen en plan super vanguardia desde la teoría os parecen milongas, supongo, ¿no? No, porque es lo que llevamos haciendo siempre. ¿Vosotros? Pero en el fondo, ¿qué te crees que es invertir como hacen los demás y no salir del rebaño? Pues lo que están analizando los neurocirujanos. O sea, ¿por qué lo hacemos? Pues porque... Pero tenéis en cuenta... Sí, obviamente, pero lo que quiero decir es que no tenéis en cuenta las reflexiones que hacen o los análisis o las investigaciones, ¿o sí? Bueno, a ver, o sea, en la base de lo que hacemos, por ejemplo, ha estado siempre la behavioral finance, vamos, las finanzas del comportamiento, o sea, analizar la irracionalidad con la que actuamos en general, o sea, la irracionalidad que se puede predecir, ¿no? Pues eso, cómo nos cuesta, lo que nos pasa en Pescanova, cómo nos cuesta vender algo a lo que tienes un attachment, cosas que están estudiadas y que tienes que intentar evitar. Por supuesto que tiene sentido estudiarlas, analizarlas, por supuesto, absolutamente. Vamos, yo de finanzas, de behavioral finance, vamos, llevo 15 años leyendo cosas de Richard Thaler y toda esta gente, claro. Sí, pero claro, ojo, ¿eh? Me acuerdo de un viaje muy surrealista que tuve que hacer en Irak, leyendo allá a Richard Thaler y tal, una cosa. Pero no, pero sí, claro, absolutamente. Entonces es que, en el fondo, lo que hacemos es lo que os estaba comentando antes, el 2 y 2 son 4, es que lo hace cualquiera. Os explicamos aquí, y a veces lo hemos explicado, y lo hemos explicado públicamente, las razones por las que invertimos en la compañía X, y luego lo difícil es dar el siguiente paso, es decir, pues mira, voy a comprar esa compañía, que me gusta. ¿Por qué? Porque empieza todo, los problemas de personalidad, de carácter de las neuronas a entrar en conflicto con uno mismo, con quien sea, ¿no? Con los demás. Entonces, viene el problema para tomar la decisión correcta de invertir una vez que sabes que esto es una buena inversión. Y todo eso es lo que están analizando los neurólogos, Kahneman y toda esta gente desde hace años, sí.
Y es lo que intentamos nosotros, no caer en ello, combatirlo, a lo mejor conscientemente o inconscientemente. Oye, hay grandes inversores que jamás han leído nada de esto, que simplemente aplican sentido común, ¿sabes? Hacer lo contrario que hacen los demás, tal. Volviendo a lo que te ha preguntado Pablo, a la hora de estudiar compañías, ¿os ponéis a estudiarlas antes de que estén en precios si veis calidad? ¿O solo, o digamos...? No, pero por falta de tiempo. O sea, eso, si algunos decimos, esto lo tenemos que tener hecho, analizado y tener la lista de compañías para que cuando caigan entrar. Y entonces, al final, la respuesta es que cuando caigan todas esas compañías, todas las nuestras habrán caído más y entonces estaremos comprando las nuestras más, porque si ya están más baratas ahora, probablemente estén más baratas cuando caiga todo el mercado. Entonces, hay que ser práctico también. Entonces, tienes que estar estudiando lo que está cerca de ser posible para entrar en cartera. Lo que tienes una duda razonable. Un Procter & Gamble a PER 17, una Coca-Cola a PER 18, pues... No, el único caso en que podría ocurrir que cayera mucho sin que cayeran las vuestras es porque hay alguna noticia y vosotros tuvieseis claro de cuál es el impacto real, o sea, como que hay un pánico. Bueno, eso lo hacemos, pero tiene que haber un precio mínimamente atractivo para llegar a eso. Es decir, con un precio caro no tiene sentido perder el tiempo en eso, ¿no? Porque al final, o sea, nosotros tenemos, por ejemplo, estas son las compañías de la cartera y estas son pues las que están fuera de la cartera. Hay una zona gris de compañías que están en la cola, con posibilidades de salir de la cartera, y otras con posibilidad de entrar hoy o mañana. Entonces, tenemos que estar analizando esa zona, ¿no? Porque ponerte a analizar cosas ahí abajo no tiene lógica, es un poco pérdida de tiempo. A veces lo haces por deporte, o sea, que sí, pues eso, yo Apple leo lo de Apple y tal, es divertido y tal, ¿no? Nunca vamos a invertir en Apple, pero oye, está bien seguirlo, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? O Google. ¿Y Google? Sí, habéis visto la película esta de Google, la de los becarios, está muy divertida. ¿No? Según Charlie Munger tiene un mayor modo. Fenomenal, pero tiene 10 años de vida, o 15, es muy poco eso. Que no tenga 50 o 60 ya veremos. O sea, es mi punto de vista, ¿sabes? 10 años de vida es que, joder, o sea, tiene una pinta fantástica y es que no hay competidor, pero un poco más de tiempo. Entonces es un poco en eso somos muy conservadores, que decir, ¿sabes? O sea, que... Yo quería preguntarte del tema que se planteaba al principio de la metodología y las presiones. Yo soy inversor particular, me leí un libro de Warren Buffett en el 99, con 3 millones me apalanqué hasta 20, salió todo mal, lo hice yo solo. Entonces, y un día puse en internet Warren Buffett español y saliste tú. Sí, así, entonces invertí en el 2008 y aquí estoy. No, salió diferente, más joven. Y entré en el 2008 y aquí estoy, por lo tanto aguanté también. Entonces, la pregunta a mí lo que me interesa mucho es lo que yo no sé hacer, pues busco una persona que lo sepa hacer por mí, yo lo entiendo, por eso de 2008 aquí aguanté y, bueno, y me ha ido bien al final con la paciencia. Yo entendía la teoría, pero no sabía hacerlo. Entonces, me interesa mucho la independencia del equipo gestor. Entonces, he leído en prensa que os vais a ir alternativamente a Inglaterra. ¿Tiene algo que ver eso con la independencia para estar un poquito más aislados del accionista de Bestinver? No, estamos ya, como he dicho antes, bastante aislados. No, la verdad es que es como aquello, como se nos ha ocurrido antes, ¿no? Es que tú ves los eventos que hay y es que la que se me viene encima es tremenda. O sea, no sé, pues que en Londres es tremendo lo que hay todos los días. Ahora estaba en Corea estos 4 días viendo compañías y varias de ellas, 2 de ellas muy interesantes, habían estado en Londres 2 meses antes. Y el jet lag, el insomnio y todo lo que he tenido me lo podía haber evitado. Hay todos los días hay 2 o 3 eventos interesantes. Entonces, bueno, hay que estar allí. Pero por tema práctico, es un tema de logística, ¿no? O sea, que es que si no, no puede estar yendo y viniendo y tal. Y entonces, bueno, la idea es esa y ya permanentemente que estemos alguno de nosotros allí. Paco, nuestros seguidores en Twitter nos comentan... Perdón, además, la independencia es una situación... La independencia es un estado mental, no es un estado físico. Hola, buenas tardes. Habéis tenido a gala durante muchos años que no invertíais ni en bancos ni en seguros y creo que recientemente habéis entrado en Bankinter. ¿Qué es lo que ha cambiado o por qué esta compañía? Una maldad más hemos hecho. Pero como hay periodistas por aquí, no puedo. ¿Me contestas luego, entonces? No, sí, sigue. No, simplemente que ha cambiado, si ha cambiado la filosofía o habéis visto algo especial en un banco o lo sabéis... Lo que hablaba antes de José Ignacio, el tema, o sea, que nos ha llamado la atención, el precio.
¿Y el precio por qué? Entonces llevamos tiempo diciendo que nos plantearíamos empezar a hablar de todo, de la banca en general, cuando en España se hablara de quiebras de bancos. Y hasta que no han llegado las quiebras de bancos, no hemos empezado a tomarnos en serio el asunto. Entonces ya como ha habido quiebras de bancos, ya evidentemente en los precios antes se están recogiendo ya bastantes cosas, nos hemos planteado empezar a entrar. Y entonces pues hemos hecho alguna cosa como en Bankinter y estamos seleccionando los bancos que nos puedan dar el índice de sorpresas más baja posible. Sí, como el caso de Bankinter, ¿no? Como veis no ha tenido prácticamente implicación en el real estate y de hecho fijaros ahora que otra noticia interesante y un dato importante. Todos los bancos han refinanciado aproximadamente entre el 10 y el 12% de sus préstamos y Bankinter el 2-3% de sus préstamos. O sea que no ha tenido que echar la pelota para adelante como lo está haciendo el resto de la banca, ¿no? O sea que es un banco al que te puedes fiar más o menos de que las cuentas son razonablemente sólidas, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, la banca, joder, la banca es eso, pues esto de capital y así el balance, pues hay que ir con cuidado, claro. ¿Tienes falta de alternativas en otros sectores? No, y de hecho, pues mira, en la banca, pues no sé, ahora que tenemos el 2% que podemos tener en banca, el 2% de la cartera española, que es el 20% de lo que recomendamos a un cliente, ¿no? O sea, que estamos hablando de 40 puntos básicos de nuestra cartera modelo en banca española. No es que estemos haciendo una apuesta fortísima. Y lo que pasa es eso, pues es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Que nos cuesta vender lo que tenemos en cartera, porque tenemos una cartera bastante buena en España y en Portugal, dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces nos cuesta vender para comprar más compañías más involucradas al ciclo español. Y yo un poco lo que estábamos contando antes, que yo empiezo a ser optimista respecto a España, ¿no? O sea, que decir, desde luego soy lo más optimista que lo he sido en los últimos 10 años, eso está claro. O sea, nunca he sido tan optimista como ahora. Antes estaba en 0 y ahora estoy en, no sé, 0,5, 1, 3. O sea, estoy por encima de 0, ¿no? No sé cuánto, pero... entonces, claro, creo que aquí... Hombre, todo el tema de bancos es que viene de todo esto, ¿no? O sea, que decir, si tú crees que la economía española puede empezar a crecer a un ritmo del 2-3%, pues claramente tiene sentido estar invertido en la banca, aunque solo sea para especular un poco. Especular para mí es invertir a 2-3 años, ¿sabes? Una especulación así a corto plazo y tal, pues está bien la banca, ¿no? No para mucho más, pero para eso sí. Y yo sinceramente creo que España sí que puede estar empezando a salir del agujero, ¿no? Porque, bueno, lo que hablábamos antes, al final los dos factores más importantes de producción es la tierra y el trabajo, todavía, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues la tierra pues, está ajustándose a marchas forzadas y el trabajo, pues también, y ahora mismo montar una empresa en España, pues a lo mejor pues eso, te dan una nave industrial gratis 3 años, una oficina con 1 año de carencia y luego un alquiler que está a mitad del precio del alquiler hace 5 años y lo mismo el trabajo, vamos, o sea, que contratar a alguien por la mitad de lo que te costaba hace 5 años es que está muy fácil. Y encima, si te sale mal el negocio, es mucho más fácil liquidarlo de lo que era hace 3 años, con lo cual hacer negocios en España claramente es mucho más atractivo e interesante que hace 4 o 5 años, con lo cual estamos sembrando. O sea, le estaba diciendo a Juan, claro, que leyendo su libro, pues claro, todavía no hemos llegado a lo que él propone, pero esto no es Hong Kong, ni Mónaco, ni ningún país así. Bueno, Mónaco no sé cómo está así, no tiene impuestos, no llegamos a eso, pero vamos, es el camino, ¿no? Y se está sembrando para hacer las cosas por el camino correcto. Falta la reestructuración del Estado, evidente, que es el problema claramente que todavía existe, pero bueno, cada vez menos problemas de los que había hace 3 años, o sea, que hay que ser un poco más optimista, ¿no? Entonces, puede darse que haya una cierta recuperación. Entonces, pues ahí, poquito a poco, es la filosofía y lo que hay detrás de por qué estamos empezando a invertir despacio, ¿no? Despacio. Sí. Vamos a pasar al siguiente bloque. Las preguntas sobre empresas concretas en el último bloque, porque ya veo que empezáis a disparar y son para el final. El penúltimo bloque, que es el que empezamos ahora, es el de coyuntura económica. En cierta medida hemos ido de lo más abstracto a lo más concreto y terminaremos en lo más concreto, que es análisis de empresas específicas. Vicente Varo te pregunta, en general, ¿cuál es tu perspectiva sobre la bolsa española y europea para finales de 2013? No tengo perspectiva. Ya, sí, no nos puedo hacer esa pregunta, Juan. O sea, a estas alturas del partido, bueno, le respondo, no tengo ni idea de lo que va a hacer la bolsa de aquí al final de 2013. Ni idea. Ni tampoco importa.
Bueno, si baja compraremos, por eso. Si sube venderemos. Hay que actuar, ¿no? Pero vamos, que no tenemos ni idea de lo que va a hacer. Luego, Anónimo te pregunta, ¿qué pasaría si no funcionara el quantitative easing en Japón y qué consecuencias tendría sobre el mundo? Pues, tampoco tengo mucha idea, ¿eh? Tampoco lo sé. No creo que muchas, la verdad. O sea, Japón es un país que PIB supone respecto al PIB mundial, pues no sé, el 5 o el 7. No sé, Japón, que era el segundo país, la segunda potencia mundial en el año 90, que era un país importantísimo, se colapsó del año 90 al año 2000 o el 2005, mientras las economías mundiales tuvieron la mejor década en las últimas 4, desde los años 60. O sea, que un país como Japón tenga problemas como los ha tenido, pues no es significativo. Si los tiene China, Estados Unidos, tal, pues otra cosa estamos hablando, pero Japón no creo que sea muy relevante para el entorno global. Precisamente sobre China y Estados Unidos son las siguientes preguntas. Oscar Timón te pregunta, aunque sabemos que Estados Unidos no es fuerte, ¿qué opinas sobre la revolución energética del país y su influencia en la actual valoración de la bolsa norteamericana? No entiendo lo que Estados Unidos no es fuerte. No es muy fuerte. No es fuerte. No, bien, no, sí, a mí Estados Unidos me parece como China, o sea, se parece bastante a China en el sentido, me parecen los dos países más donde la economía es más libre y se deja trabajar más a la gente. Bueno, en China en una parte, no en toda la economía, ¿no? Pero en una parte de la economía es igual que Estados Unidos. Yo he estado 2 veranos seguidos, un mes en China el primero y otro mes el año pasado en Estados Unidos y me han parecido países muy parecidos. O sea, un país, hablando con la gente, con las empresas y con tal, pues Estados Unidos sabemos lo que es, pero es un país que tiene un problema y lo arregla. Sobre todo a nivel micro, no a nivel Washington tal, ¿no? Pero a nivel micro, pues que arreglan las cosas. Y ya vimos que en Miami pues los pisos en un año cayeron un 60%, punto, ya está, fin de la historia y empezamos de cero. O sea, se arreglan las cosas, ¿no? Y los salarios se adaptan y todo se adapta, ¿no? Y China es un poco lo mismo, ¿no? Entonces yo siempre he sido optimista para Estados Unidos, excepto, pues las cosas que hacen en Washington y tal, ¿no? Y el déficit público, bueno, está ahí, ¿no? Pero que podemos decir que a pesar de Washington, la economía americana es tan fuerte y son tan flexibles, son tan adaptables que salen adelante. Yo cuando hace 2 o 3 años estaba en alguna conferencia con algunos tíos diciendo Estados Unidos es el desastre, vamos al desastre, y nunca hemos estado así. Y claro, tú leías, por ejemplo, que en el año 74 con Nixon, pues claro, los precios estaban congelados, o sea, estaban regulados los precios, que la gasolina lo decía el gobierno, que las líneas aéreas eran, no sé si eran del gobierno o casi. Pero ¿cómo puedes decir esa barbaridad? O sea, nunca ha estado el país como ahora, excepto en una serie de cosas que tiene, pero bueno, el país está como siempre, igual de bien, ¿no? Y bueno, por supuesto, claro, pues el tema energético, claro que les favorece, lógicamente. No sé, como siempre, no sabes hasta qué punto es 10, 20 o 50 de importancia, pero es algo que, claro, que es positivo. Tener energía más barata y no tener que importarla, pues es muy positivo desde muchos aspectos, tanto geopolíticos como económicos, puramente. Sí. Avalancha de preguntas sobre China. Javier Ruiz pregunta, ¿cambia en algo la tesis de inversión de Bestinver en la economía china o en la economía de China la posibilidad de un credit crunch derivado del descontrolado shadow banking? Ángel Martín pregunta, ¿les preocupan las recientes tensiones de liquidez en China? ¿No ven posible que en los últimos años se hayan excedido expandiendo el crédito por encima del ahorro y crecimiento, generando una importante masa de malas inversiones? Luis Martínez, han elegido China por su tasa de ahorro, pero ¿y su tasa de endeudamiento? Y yo creo que sobre China más o menos llevamos bien. Sí, puede ser que el incremento de crédito del año 2009-10 pues haya sido muy alto y que tenga cierto impacto, pero yo no creo que vaya a estabilizar completamente a China. Pero al final, pues las tasas de ahorro siguen ahí y el shadow banking, yo en ciertos aspectos me parece fantástico, porque te vas de una banca dirigida con los depósitos y los préstamos, los tipos de depósitos regulados, a una banca absolutamente libre, que encima es lo más cercano que existe al patrón oro, que hemos cometido, porque al final, o sea, efectivamente, un señor te presta dinero y tú se lo prestas a otro, pero, o sea, es decir, que yo te lo presto y ya lo he prestado, o sea que no es un depósito, es una banca con coeficiente de caja del 100%, por decirlo de alguna manera. Es cierto que te mandé un email, hay problemas de descalce de plazos, o sea que hay que cubrirlos y tal, pero al ser una economía regulada, con no flujos de caja libre, con flujos libres y tal, pues el Estado puede manejar esos desfalces de plazo con cierta
Tranquilidad, tampoco soy experto, ¿eh? O sea, esto lo hablo, lo veo un poco de lejos, ¿no? O sea, que sí que hay cierto riesgo, pero la ventaja que tiene el gobierno chino es la que ya sabemos que decía Hoppe, ¿no? Bueno, que es que, joder, que la democracia tiene muchos problemas y tener al Partido Comunista pues tiene ciertas ventajas. Y claro, el Partido Comunista decide que hace tal, y entonces se arreglan las cosas, se ajustan ciertas cosas y no pasa nada. Y al final, la economía tiene tanta inercia que es que, hombre, cuando tú estás creciendo al 6, 7, 8%, pues bueno, puedes absorber un pequeño shock crediticio, un parón durante un par de años, unos meses, sin que la economía sufra radicalmente. Porque lo que es incierto completamente es que las inversiones son malas inversiones. O sea, que hay algunas malas y otras regulares. Y también es incierto el volumen de deudas. O sea, lo que tú no puedes decir es que has hecho un aeropuerto, has hecho una carretera, has hecho un tren y estás endeudado hasta las orejas. Claro, pues lo mismo que Ferrovial, que tiene un aeropuerto, un no sé qué, no sé cuánto. Tiene un aeropuerto, tiene un pasivo y un activo. El activo, por lo mejor está no generando lo necesario todavía, pero ya generará con el tiempo, ¿no? Hay que recordar que los activos que detenta el gobierno chino equivalen al 100% del PIB. Ojalá tuviéramos aquí unas cuantas, un poco de INI y un poco de tal todavía para vender. O sea, pues nosotros que tenemos el 90% de deuda sobre PIB, pues nos quitaríamos toda la deuda de un plumazo. Pues allí todavía tiene la ventaja de que toda la petrolera, toda no sé qué, todo no sé cuánto, no sé qué, son estatales. El 30% de la economía es estatal y eso en un momento se puede vender. O sea, solo hablas la gente habla solo de la deuda, pero no de la cantidad de activos que hay tremendos, lógicamente, con una cantidad de ahorro tremendo que tienen del 30%, 40% anual, pues es que, lógicamente, no debería haber demasiado problema. No debería haber problema. Pero la base sigue siendo la misma, o sea, el incremento de productividad es todos los años el 4, 5, 6% y las tasas de ahorro están ahí. O sea, que sí, puede haber momentos puntuales de burbuja en ciertas ciudades, momentos puntuales en ciertos sectores, en ciertas economías locales, en ciertos entes locales, sí, pero en general no parece que vaya a ser la causa de la explosión. Pregunta de coyuntura, una medio y la otra... Sí. Insisto, porque también, bueno, en la clase esta que di en el OMA y tal salió, o sea, el 70% de la economía china, que no es la economía paraestatal, es la economía más libre y sana del mundo. Y eso es lo que nos sale en los periódicos todos los días. Es la economía más flexible. Puedes decir que no te funciona el negocio y echas al 100% de tus empleados de un día para otro. Y con unas cantidades ridículas. Y empiezas otro negocio en la puerta de enfrente. Eso sí, no te tienes que meter ni con el partido, ni que hacer política, ni nada de nada. Pero bueno, si no haces eso, es la economía más libre que existe en cuanto a eficiencia de los factores productivos y alocación óptima del capital. O sea, es muy difícil encontrar sectores en la economía china en la que se gane mucho dinero. Es muy difícil. ¿Hablas con las empresas? Cero. O sea, cero. Quiero decir, un 5% de margen. ¿Por qué? Porque la competitividad es tremenda. O sea, para fabricar zapatos, sillas, cafeterías, es tremenda la competitividad, porque es una entrada y salida de recursos muy rápida, muy fácil, muy abierta, muy abierta. Y eso es lo que la gente a veces olvida. Y eso es el 70%, ¿no? No, hombre, eso como siempre es un poco un dato así, ¿no? Pero aproximadamente. Además es lo lógico, porque al final, ¿qué está regulado absolutamente? Pues la banca, el petróleo, la electricidad, los coches. Lo mismo que aquí en Francia, lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Quién pone el precio de la electricidad? ¿Quién pone el precio de la gasolina? ¿Quién pone el precio del tipo de interés? Lo mismo. ¿Quién decide quién es banquero y quién no? Lo mismo que allí, aquí, es igual. Nosotros tenemos elecciones cada 4 años, que eso complica las cosas. Pues dos preguntas, una de coyuntura a medio plazo y la otra a largo plazo. A medio plazo, ¿qué peligro importante ve más probable para el ahorrador o inversor en los próximos meses o años? Salida del euro, corralito, gran inflación, etcétera. ¿Y qué estrategias propone para cubrir dichos riesgos? Esta es la pregunta de Rafael Gutiérrez. Y luego, a largo plazo, Nicolás Albert plantea, ¿qué te parece que con la expectativa de vida casi en los 90 años y las pensiones reduciéndose drásticamente, si es que la gente tendrá que invertir en mercados financieros con una escasísima cultura financiera? Mira, la primera y la segunda, vamos, las enfocaría de otra manera. Yo por lo menos como lo planteo, y ahí no somos exactamente iguales todos, pero vamos, sí, la filosofía más o menos es la misma, pero yo soy súper radical, planteo la punta al revés. O sea, como no tengo muy claro lo que va a pasar con las cosas, ¿cómo me defiendo mejor de todo lo que puede pasar?
de los diferentes eventos, inflación, deflación, no sé qué, no sé cuánto, hiperinflación, bueno, pues me defiendo lo mejor con activos reales. Entonces, salida del euro, activos reales, globales. Inflación, activos reales, globales. Activos reales, globales. Entonces, que si al final, ¿qué es lo que tengo que hacer yo y qué es lo que hacemos? O sea, ¿cuáles son los mejores activos reales globales para defenderme de cualquier cosa? ¿Y a qué le dedico el 90 y tantos % del tiempo? A ver cuáles son esos activos reales más atractivos. Porque ahí sí que puedo controlar una variable. En cambio, en la salida del euro, en la no salida, en la tal, pues como es una decisión política tomada por políticos basada en decisiones que no sé, no tengo ni la menor idea de cómo se pueden predecir, bueno, el día de lo que estaba comiendo antes María, me parece, pues es que no, hay que focalizar las cosas en aquello que uno tiene capacidad de manejar, de predecir, de actuar, o sea, sobre ello, ¿no? O sea, que tienes cierta palanca, ¿no? Y es esencial, porque al final es que mucha gente pierde mucho tiempo con esas labores predictivas económicas, digamos, que más bien que económicas son políticas, o sea, que tienes que definir lo que va a hacer un banquero central en un país, o sea, que depende de las elecciones del año siguiente o no sé qué, o sea, es que es imposible saberlo. Entonces, la respuesta es al revés, ¿con qué me defiendo de todo? Con activos reales. Lo mejor, acciones, lo más cómodo y lo más práctico, porque una llena de sillas es un coñazo, además las sillas es como no tienen ninguna ventaja competitiva, viene otra vez una silla mejor, a mitad de precio y te ha fastidiado, ¿no? No tengo sistema para hacer sillas y tal, ¿no? Y la segunda pregunta era... ¿Qué va a pasar en los próximos años si con la esperanza de vida creciendo y las pensiones públicas cayendo, la gente tiene que invertirse en cultura financiera? Bueno, es que yo creo que ya están invirtiendo la gente sin cultura financiera, no hay que esperar al futuro, ¿no? O sea, en general, vamos. No sé, es una pregunta no te puedo decir, la verdad. Sí, es un problema, claro, es un problema que hay, pero ¿qué te voy a decir? Pues bueno, pues habrá que recortar las pensiones, es que no hay. O sea, si un país no genera, no genera, o sea, es que no hay. El que lo haga bien, lo hará bien como Chile, y el que lo haga mal, pues no generará, y habrá que un momento va a pegar un recortazo, o sea, no... Sí, al final, o sea, quiero decir, nosotros estamos viendo el ombligo de España, pero nosotros, por ejemplo, tenemos una cartera global, o sea, que lo que pasa en España, pues, salvo que te suban los impuestos, pero bueno, oye, pues te vas a ir a Luxemburgo o a Inglaterra, ¿no? O a donde sea, ¿no? Ya está. Quiero decir, bueno, pues, pero eso como por estar basado aquí, pero filosóficamente a la hora de invertir te tiene que dar un poco igual eso, ¿no? Y lo bueno de todo lo que está pasando en Europa, porque es que todo se saca, todo tiene su punto de vista bueno, ¿no? Es que hay mucha gente que está aprendiendo. Mucha gente en China, mucha gente en India, incluso algunos políticos en esos países incluso están aprendiendo, ¿no? Es decir, oye, a lo mejor no hay que pasarse mucho en ofrecer a la gente más de lo que podemos darles y tal y cual, ¿no? O sea, y hay cierto debate en esos países también sobre eso. O sea, que tiene unos puntos positivos que a lo mejor son favorables a largo plazo, ¿no? Terminamos con el bloque de coyuntura, un poco ligando ya con el siguiente bloque de análisis de empresas. En el momento en el que estamos actualmente, pregunta Rafael Moreno, ¿qué 3 sectores le parece que pueden ser los más interesantes para invertir? Tampoco lo enfocamos nunca vía sectores. Nosotros vamos compañía a compañía y a veces nos ocurre que nos encontramos con que todo el sector es interesante y compramos 2 o 3 compañías del sector, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues si en un momento llegas a decir que la banca española es interesante, pues acabas comprando 3 o 4 bancos, ¿no? Pero no es una decisión, venga, en ese sector vamos a invertir, porque es que depende del precio. Y el precio, pues bueno, hoy está un sector interesante, dentro de 6 meses a lo mejor no. No soy capaz de decir, claro, de decir la típica obviedad. No, sí, los sectores que den servicio al incremento de la edad de las personas. Sí, claro, obvio. Pero como lo ha pensado todo el mundo, ¿esto dónde está yendo el capital? Pues a eso. Entonces, ¿que se va a ganar mucho dinero en eso? Pues no es probable. Entonces hay que jugar con eso también. No es exactamente coyuntura, pero como has nombrado planes de pensiones, se critica mucho desde la izquierda a la gente que queremos que se privaticen los planes de pensiones y que sean de capitalización, porque dicen que esto es un movimiento pues de la banca y de los grandes gestores de patrimonios pues para llevarse el negocio. Y entonces dicen sobre todo, y esto supongo que es verdad, no sé los números si son ciertos, que los planes de pensiones en su inmensa mayoría gestionados por la banca son pésimos. O sea que cuando los ves históricamente es que no dan prácticamente nada. Entonces, ¿qué puedes decir al respecto? Sobre todo en un país como España, donde el sector bancario es tan gigantesco y tiene tanto poder, donde vosotros sois de las pocas gestoras realmente independientes que no tiene esos resultados malos en sus planes de pensiones, sino todo lo contrario. No, tío, yo creo que tiene razón en este caso la izquierda, ¿eh? O sea que... Vamos a darle a César lo que es el César. Quiero decir que es verdad, lo que le pasa a los fondos de pensiones es lo mismo que le pasa a la gestión en general, que es una gestión
basada en las redes de distribución de la banca española y bueno, ya sabemos lo que genera eso, lo que ha generado, ¿no? Y normalmente el cliente no suele ser lo primero, sí es verdad. De hecho, lo que es el gobierno, siendo cierto eso, el otro día leí una barbaridad monumental, ¿no? Que es que van a limitar los fees de los fondos de pensiones, o sea, tienen en la cabeza limitarlos, es decir, poner el 1%. Entonces, fenomenal. O sea, nosotros que hemos dado a los clientes un 12% anual desde hace 15 años y cobramos, no sé, la verdad es que no sé lo que cobramos, me parece el 1,5 o el 1,75, creo que es lo mismo que en los fondos de inversión. Digo, café para todos. Nosotros, si hacen eso, tendríamos que bajarle a los clientes la comisión al 1%. Bueno, fenomenal. Bueno, habiendo dicho eso, y tiene razón en general, ¿no? La verdad es que la gestión de fondos de pensiones no ha sido muy buena porque, pues ya se sabe, el tipo de entidad no ha gestionado bien. Pero eso no quiere decir que tenga que ser malo, ¿no? Si hacen una buena promoción y viene gente extranjera y otros tal, pues al final el dinero acabará yendo a los que lo hagan bien, ¿no? Y nosotros, como sabéis, sin hacer nada de publicidad y propaganda, ni marketing de ningún tipo, en fondos de pensiones, pues me parece que tenemos ya 700, 800 millones de gestión, o sea, de peseta a peseta, de todo el mundo. O sea que al final, como siempre, el dinero va a los sitios más eficientes. O sea, va a la colocación más eficiente, ¿no? Pero no es suficiente, evidentemente, porque el mercado de fondos de pensiones en España es bastante más grande que eso. Tenemos una cuota relativamente baja, pues sí tienen algo de razón. Pero al final ese es el mercado, o sea, que decir, oye, pues poco a poco la gente lo irá llevando a donde haya que llevarlo. Y saldrá más gente como nosotros y tal. A raíz de la pregunta de los planes de pensiones, habías dicho en la conferencia anual que mejor planes de pensiones que fondos de inversión, a pesar incluso de la... De mejor, ¿no? Mejor en la cantidad que puedes disponer de ellos. Bueno, mejor, claro, sí. O sea, que decirte, depende de tu marginal. ¿En largo plazo? Es que depende mucho de la situación personal. Quiero decir, lo bueno que tienes es que Hacienda te pone la mitad si estás en un marginal de 50. Si estás en marginales mucho más bajo o no tienes rentas del trabajo, no tiene mucho sentido invertir en fondos de pensiones. O sea, depende de la situación personal. Depende también de si tienes mucho ahorro o no. Si tienes poco dinero, hombre, pues meterlo en un sitio donde solo puedes sacar si te jubilas o tienes que paro o enfermedad grave, pues bueno, no sé, pues tienes que comprar una casa, ¿sabes? O sea, que sí, pero no, ¿sabes? Que decir, sí, pero si es un ahorrador que tiene dinero sobrante y 400.000 euros en fondos de inversión y tal, pues metes los 10.000 euros anuales en tu fondo de pensión, claro que tiene sentido, vamos, yo lo hago todos los años, absolutamente, los 10.000 euros. Muy bien, pues vamos a comenzar el bloque de análisis de empresas. Se están esperando. Y la primera son 3 preguntas y respectivamente Ángel Martín, Alejandro Martín Toledo y Sergio Torres, las 3 referidas a Royal Intech. Comentan básicamente que se siguen siendo optimistas con Royal Intech y que qué opinión le merece el deterioro de márgenes de la empresa y la incertidumbre del valor a medio plazo. Está bien. Pues sí, es una compañía que acabamos de comprar que normalmente no se sabe, pero como hemos tenido que decir en Holanda que hemos pasado el 5%, pues es información pública ya, claro. Y supongo que se ha enterado por eso, claro, por leer que hemos dado el 5%, hemos tenido que publicar que 5%. Hombre, pues una inversión más, ¿no? Es una compañía de ingeniería que no es lo mejor del mundo, pero es una compañía que éramos accionistas en su día. Y entonces vendimos y lo que pasa es que ha hecho un profit warning un profit warning no. O sea, ha habido un fraude en Alemania y en Polonia. Y vamos, están en pleitos, tal. Entonces en Alemania y en Polonia han tenido que rehacer todas las cuentas y hombre, ha sido una especie de pescado, pero mucho más pequeño, ¿no? Pero lo bueno es que no está contaminado el resto de la compañía porque tenían mucha independencia las filiales. En España tiene una buena actividad también, en Inglaterra, en fin, tal. Y bueno, y hemos hecho nuestros números y hemos pensado que no se ha contaminado el resto, lo de Alemania y lo demás lo van a cambiar. Y entonces pensamos, van a hacer una ampliación de capital, pensamos que ahora mismo, después de que esto ha caído desde 20 y tantos a 5, bueno, a 6, 7, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos aprovechado para comprar, vamos. No tiene nada de particular. Vicente Barro pregunta, ¿cuáles son los criterios con los que consideran que la inversión en Telefónica es interesante? Bueno, hay cosas peores. Siempre hay cosas peores en la vida. Mejores también, ¿eh? No, hombre. Mi mujer trabaja en Telefónica, que es un activo importante. No, y le encanta y está aquí. Tiene una cultura de empresa importante y tal. No, hombre,
Es que todo el mundo habla mal de ella, ya, es que empieza a ser divertido esto. Es ya poca gente que habla bien, entonces cuando alguien se habla mal de alguien o de algo que cotiza en bolsa es tiene una atracción fatal, ¿no? Y no, la verdad es que el EBITDA en España ha caído de 10 billones de euros hace 5 años a 6,5 este año. Y es decir, lo que estábamos esperando pues ya ha pasado. ¿Que el EBITDA en España puede pasar de 6,5 a 5? ¿5,5? Sí, pero ya en un entorno de 20, 21 billones de EBITDA ya estás hablando de más o menos 5, 10% ya. Estás ahí, estás cerca de donde tienes que estar. Y además encima están haciendo, bueno, por fin un esfuerzo en bajar los márgenes vía fusión y adaptarse al entorno competitivo. Y, en fin, creemos que lo peor ha pasado en términos de realidad de la compañía y percepción del mercado. Ahora la percepción del mercado es bastante mala y la realidad de la compañía pues es que tiene que hacer sus cosas y sus esfuerzos, pero es razonablemente, bueno, normal, ¿no? Y, hombre, para un fondo de cotización en España, pues tener algunas telefónicas en ese entorno. Fíjate tú que, desde, ahora no tanto, pero desde julio la bolsa ha subido, pues eso, un 20-25% ahora, ¿no? Que ha caído un poco, ¿no? Y Telefónica está prácticamente al mismo precio de julio, un 5 o 6% por encima, 10% como mucho, o sea que se ha quedado muy atrás en la recuperación. O sea, hay muchos factores que te hacen que tener una inversión en Telefónica, no para hacer grandes rentabilidades, sino para, bueno, pues hacer un poco de trading quizás. De aquí a un año o dos, pues puede ser interesante, ¿no? ¿Podéis hacer una valoración del equipo gestor en Telefónica? Una de las cosas, fíjate, una de las cosas interesantes que hemos aprendido con los años es que el equipo gestor, mientras no se lleven el dinero, no es tan importante. Es decir, es mejor la calidad del negocio. Porque como bien dice Buffett, que siempre ha dicho algo sobre las cosas, sobre cualquier tópico, cualquier tema, o sea, cuando una buena compañía y un buen gestor se juntan, cuando una mala compañía y un buen gestor se juntan, el que mantiene la reputación es la mala compañía. El gestor pierde la reputación. O sea que es mucho más importante, al cabo del tiempo, la calidad del negocio, el tipo de negocio, la ventaja competitiva, que venga un gestor mágico tal y cual que lo vaya a cambiar. Hay que editar libros sobre management y gurús y tal cual, pero cuando no hay una dinámica competitiva fácil, pues es que no. Entonces, mientras sean mínimamente normales y razonables, pues está bien. Y la verdad es que pues, nosotros hemos visto a Payete un par de veces y tal, y es una persona sensata y que tiene las cosas, no están haciendo el ajuste que tienen que hacer en España, que es importante, ¿no? Están reduciendo la deuda de una manera importante, que también eso es una de las razones que nos ha tranquilizado, es decir, tenían 60 billones, van a acabar este año con 45. Los 45 billones pues ya es una deuda razonable, no han recortado el dividendo un año. Está claro que es una compañía que si recorta el dividendo un par de años pues genera 10-15 billones de caja, ¿no? O sea que, bueno, son varias razones, a pesar de que sí, como gestor, pues no comento. Otra pregunta de este bloque: ¿incluiría dentro de alguno de los fondos de Bestinver una empresa también del sector energético como Duro Felguera? Sí, no, ¿por qué no? Somos accionistas de Técnicas Reunidas, por ejemplo, o de Intec en el Fondo Internacional, sí, de una ingeniería, por supuesto, que somos accionistas, o de Ignor también, somos accionistas, o sea, sí. Pero Duro Felguera no sé por qué se nos escapa un poco del radar y el otro día lo estamos comentando precisamente, que a lo mejor deberíamos retomarla un poco. Porque en su día tuvimos acciones hace 10 o 12 años, pero la hemos perdido un poco la pista y la verdad es que lo ha hecho mejor de lo que pensamos. Bien, es cierto que tiene una exposición importante a Venezuela, pero también en Ignor. Comenta Baldrick que hace un tiempo contestó a una pregunta de por qué no invertir en Berkshire Hathaway, diciendo que veía más valor en su cartera. Desde entonces, Berkshire ha subido un 40 o 50%. ¿Cree que ha sido un error de omisión? ¿Cómo ve ahora Berkshire para el largo plazo? Todavía mucho más valor en nuestra cartera, claro. Si ha subido más la de Berkshire y la nuestra menos, pues más valor. Si somos consistentes, ¿no? Sí, no, la verdad es que el problema que en Berkshire es que nos pasa siempre lo mismo. O sea, no sé desde cuándo ha subido la subida del 40, porque la verdad es que los unos tampoco han ido mal para nosotros, ¿no? Pero el problema que tiene Berkshire es que siempre está en competencia con los valores que tenemos en cartera. Entonces, por ahora, no ha habido suficiente margen. O sea, siempre ha estado barata desde nuestro punto de vista. Yo siempre la recomiendo a alguien que quiera invertir en Estados Unidos, pues compra Berkshire. En vez de comprar un fondo americano, compra acciones de Berkshire Hathaway, que estás muy expuesto a la economía americana. Pero es que a lo mejor tienes un potencial del 30% en estos momentos y en el fondo nuestro tenemos un potencial del 60%. Bueno, pues sigue sin entrar.
Rubén Hernández Pedraza dice, ha comentado... Su última conferencia anual que las compañías que integran el fondo Vesting Fund tienen un roce medio de un 40%. Internacional, no Vesting Fund. Vamos. Sí. Bueno, ¿en qué porcentaje anual pueden estas compañías hacer aumentar el valor objetivo del fondo? Hombre, no todas ellas pueden reinvertir a ese tipo de roce, tristemente, porque si no sería un chollo bestial, claro, aumentar todos los años el free cash flow de una manera tremenda. O sea, no sé, ¿qué te voy a decir? Porque hay compañías de todo tipo, ¿no? Unas que no tienen crecimiento, otras que sí, otras que tal. No lo hemos calculado. Hombre, con que suba desde nuestro punto de vista el valor objetivo un 5 o un 10% anual, ya nos vamos con un canto de los dientes. La verdad es que en los últimos años el valor objetivo de los fondos, lo que pensamos que vale, no ha subido mucho porque hemos hecho ese cambio desde la commodity o de value trap, digamos, o de pure value a compañías de ventaja competitiva que normalmente tienen menos upside y entonces el precio objetivo no ha subido mucho y yo espero que prácticamente ya hemos hecho un cambio de una manera total. A partir de ahora el valor objetivo subirá con tranquilidad, ¿no? Y una pregunta para cerrar el bloque antes de pasar el micrófono a los presentes. ¿Han pensado en establecer en su oficina de Shanghái un Bestinver Asian para poder invertir directamente allí? Bueno, no, sí, no, o sea, sí lo hemos pensado y de hecho Min-Kun Chan hace una cartera virtual que comentamos y trabajamos, ¿no?, de compañías chinas y la verdad es que la cartera lo ha hecho mejor que los índices chinos y intentamos aplicar nuestra filosofía allí con esta cartera virtual, ¿no? Y bueno, pues para que él vaya aprendiendo y para que nosotros vamos viendo las compañías y siguiéndolas, entonces ir sembrando, ¿no? Bueno, y en un momento dado, pues cabe la posibilidad de hacer un fondo chino o de alguna de las ideas meterlas en el fondo español, bueno, perdón, en el fondo investigación internacional, los fondos domiciliados en Europa. Podemos hacer cualquier cosa, sí. Lo hemos pensado, pero será difícil de todas maneras, hacer un fondo allí porque, hombre, invertir en 25 compañías chinas pues, requiere una labor de seguimiento que no somos capaces de hacer, ¿no? Y no nos gusta subcontratar y delegar, porque entonces ya no somos nosotros los que los gestionan, sino nosotros más un tercero y quien toma la decisión y tal y cual. No es lo mismo, ¿no? Antes has mencionado que no querías comentar ningún análisis sectorial, de decir estos son los sectores que yo veo que están más interesantes, pero ¿se da la característica de que haya varias empresas que os gusta mucho que estén en algún sector en concreto? Sí, por ejemplo, los supermercados ingleses. Tenemos, Tesco. Por ejemplo, Tesco, Morrison. Tenemos inversión en ellos. Pero sí, hemos llegado y hemos visto, hombre, pues mira, es un momento bueno para tenerlos en cartera, una serie de razones, y hemos visto que dos de ellos son interesantes, incluso a lo mejor el tercero, Sainsbury's, podría ser interesante en un momento dado también. ¿Por qué está tan mal el sector? O sea, ¿por qué está tan infravalorado? Bueno, Tesco porque hizo algunas cosas, básicamente porque las dos han hecho profit warning. Tienen problemas, desde nuestro punto de vista, temporales. Entonces, aprovechamos esos problemas temporales dentro de unas posiciones competitivas en Inglaterra, en un sector que está muy concentrado, pues muy potentes, la verdad. Y nos vienen también muy bien porque la verdad es que hemos tenido muy buen recorrido de muchos valores cíclicos, globales, y en cambio hay ciertos valores en Europa que por tema Europa, por tema tal, se han quedado un poco atrás, valores un poco más defensivos, y nos tenía, pues bueno, encajaba bien invertir en valores más defensivos como los supermercados. Gracias. Sí, no es sobre empresas en concreto, pero creo que son pertinentes. Igual tengo dos preguntas. La primera, bueno, cuando entraba estabas hablando de ello, entonces igual ya lo has respondido. Es si sois discriminadores por excelencia, es decir, no vais con la marea, ¿no? Incluso has comentado, no sé dónde va a estar el IBEX a final de 2013, ¿no? Me da un poco igual, quiero picar aquellos que son los valores buenos, ¿no? Si esta es un poco la filosofía, ¿por qué no jugáis en market neutral, ¿no? Es decir, discrimino el bueno del malo y me aprovecho de esa diferencia, ¿no? Se supone que tenemos que hacer short. Sí, pues tan caro sale. Hay que estar pendiente continuamente del rollover. Y es que de verdad que no enciendo el ordenador hasta las 7 de la tarde. Y es que eso no permite trabajar muy concentrado en lo que tengo que hacer. Entonces es cambiar de manera de actuar, y es muy radical el cambio. Estar pendiente de si, oye, que ha caído algo que está en contra de ti, es short y tienes que poner garantías. Eso es muy bien, porque no lo he investigado mucho, pero es otra actitud. Y es verdad que en algunos momentos puede funcionar, no un banco contra otro o lo que sea. Sí. Pero es, no sé, dices, mira, pues el IBEX este año está en el año, el IBEX está a día de hoy en menos 5 y nuestros fondos españoles están más 5. ¿Qué va a hacer? Pues a lo mejor sube otro 5%, cada otro 5, y después vamos a subir otro 5. Al final es evidente que cuando la bolsa va hacia arriba,
de tu de arriba, ¿no? Es más fácil, ¿no? Pero ¿eso qué es? O sea, y la segunda, no sé si la formulo bien, pero yo como inversor particular modesto, muchas veces me encuentro con la frustración de encontrarme con balances o con financial statements que son poco menos que ilegibles, muchas veces infumables, permítaseme, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, le pegué una ojeada una vez a CAF, que supongo que la habréis visto, y a mí particularmente me parece que está bastante mal presentado, la letra incluso de los balances está, a mí me parece bastante ilegible. Y además se me ocurrió ver la nota 9 o 11, que no sé si hablaba de los activos intangibles, y aparecía ahí una jerga bueno, del sector ferroviario y demás, que para mí era imposible de discriminar. Me parecería más fácil casi cogerme un manual de física cuántica. Mi pregunta es, ¿cuál es vuestra actitud? Si algunas veces os encontráis con esto, es decir, como economistas, que supongo que seréis, os encontráis con este tipo de obstáculos, ¿y cuál es vuestra actitud? Es decir, esa información, o os ponéis contacto con la empresa para que os dilucide un poco qué están poniendo. Hombre, es cierto, lo que tienes que hacer es, sí, efectivamente, o sea, si hay un balance que no entiendes, pues vete a otra compañía, ¿no? Porque no todos son así. El de CAF es especialmente complicado. Nosotros hemos tenido que estar, yo últimamente no me los he leído, pero hace 10 o 15 años me los leía y es que sí. Tenías que ir con la compañía y con, oye, ¿esto qué tal? ¿Qué es esto? ¿Qué tal? Que no entendemos esto, tal. Efectivamente, es una compañía complicada de entender vía cuentas. Lo que pasa es que como, digamos, aficionado, pues vete a otras. ¿Sabes? Es decir, porque si no tienes el posible acceso a la compañía que hemos tenido nosotros, céntrate en otras. En ese sentido, el contacto con la empresa es relativamente importante. Sí. En ciertos casos sí, tienes razón. Sí. A mí me gusta cómo representas las compañías inglesas. Me parece que representan bastante bien, en general. Lo que pasa es que has cogido un caso que es extremo, que es el de CAF, ¿eh? O sea, no todas son tan... Es que yo creo que lo tienen a gala, ¿eh? Que no se entienda nada. Creo que tenéis un porcentaje de Ascoyen. Sí. Desde hace bastante tiempo. ¿Por qué la inversión esa? Que me parece una empresa pequeña y no muy líquida. O sea, ¿cuál fue el motivo? Puede haber sido un error, a lo mejor, de inversión. Bueno, tenían ciertas ventajas competitivas en máquinas vending, en medios de pago de máquinas vending, y la posición era importante. Lo que pasa es que se les han caído todos los mercados en los últimos años, no se acaban de recuperar, y la verdad es que sí, que no es que sea lo mejor del mundo. Tenemos 30 puntos básicos en el fondo español. O sea, esto no es una apuesta muy fuerte, que digamos. Yo la verdad es que la pregunta no era sobre una empresa concreta, me salgo un poco, pero cuando has hablado de compañías con presencia global, etcétera, ¿cómo hacéis para gestionar el riesgo de tipo de cambio que lleva asociado? Bueno, es que precisamente al ser empresas globales nos da un poco igual el riesgo de cambio. Es decir, pues la BMW, nuestra gran empresa, ¿no? La mayor inversión, pues vende el 25% en Estados Unidos, el 40% en Europa, el 20% en China, tal. Al final estás expuesto a todas las monedas. Y lo que te dicen, lo que ves con el tiempo, es que, pues no tiene gracia, bueno, nos lo dijo el director financiero de BMW la primera vez que invertimos hace 6 o 7 años, nos enseñó un chart del marco alemán y el dólar, bueno, marco euro, y el dólar desde años 70 a año 2007, y es que empezaron aquí los dos y acabaron aquí los dos. O sea, es que al final las políticas económicas convergen en todos los países. Ahora vamos a darle a la máquina de imprimir, ahora vamos a darle a la máquina de gasto público, ahora no, hay que haber austeridad. Y en general, como ves, todas van en el mismo camino y las monedas normalmente van en esa misma línea, salvo países que se están colapsando y demás, ¿no? Pero bueno, al final también, si el país se colapsa, si el país tiene una depreciación de la moneda muy fuerte, una devaluación muy fuerte, pues también es verdad que las ventas y la inflación en ese país subirá, y entonces, como estás invirtiendo en activos reales, pues te da un poco igual, ¿no? O sea, incluso en el peor escenario, ¿no? A largo plazo, ¿no? O sea, que no lo tenemos muy en cuenta. Tenemos una cartera diversificada que vende en todo el mundo y bueno, no hacemos ningún hedging. De hecho, gracias porque hicimos un hedge, la última vez que hicimos un hedge fue cuando empezamos con el Fondo Internacional en el año 99, algo así, y entonces el dólar estaba a 0,90, ¿no os acordáis que el dólar estaba fortísimo y tal, ¿no? Entonces teníamos en aquel momento que empezamos con el Fondo Internacional un 35% en dólares, o sea, que es una cantidad importante, entonces decidimos hacer un hedge en el Fondo Internacional. Entonces nos llamó la Comisión Nacional del Mercado de Valores y nos dio un toque porque, oye, es que vosotros no tenéis
unidad de riesgos. No, pues no, joder, somos pequeños, tal, y para hacer una cobertura de dólar, no sé, o sea, qué riesgo, ¿no? No, pues hay que quitar la cobertura de riesgo de dólar porque no tenéis unidad de riesgos. Total, que nuestros clientes, por no tener unidad de riesgos, asumen un riesgo que te cagas y asumimos una subida del dólar de 0,90 a 1,40. No, vete tú a decir al burócrata que es que, a ver, que hay que tener unidad de riesgos, que el mayor riesgo que tenemos es él, o sea... Ese es un caso real, o sea, tuvimos que deshacer las operaciones de cobertura y nunca más hemos vuelto a hacer cobertura, ¿no? Y es verdad que a veces, en un momento dado, hay situaciones extremas en las que ves que pues, en monedas muy típicas, el euro, el dólar, tal, que llega a una situación extrema que tiene lógica que eso no va a seguir así, ¿no? Y te podrías cubrir un poco, tal, no sé qué, ¿no? Normalmente no es lo habitual. Normalmente, pues mira, si el purchasing parity del dólar y el euro está a 1,22 o 1,20, pues está a 1,30. Pues bueno, por ahí anda, ¿no? O sea, que se va a 1,40, que baja a 1,10, tal. Pues, esos no son movimientos que a nosotros nos influyan mucho, ¿no? Sí, ellos lo gestionarán, sí. 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 Hay unas que sí, otras que no, es que hay casos para todos. Hay unas que están totalmente fechadas, otras que no están nada fechadas, porque no hagan ninguna barbaridad, ¿no? Como algunas brasileñas que hace 3 años, fantásticas compañías líderes globales como Ana Cruz, que quebraron por jugar a derivados. O sea, una cosa tremenda, ¿no? O sea, que no hagan ninguna barbaridad, ¿no? Bueno, mi pregunta es sobre emergentes, pero dejando de lado los BRICS, o sea, centrándonos en los próximos 11, como diría Jim O'Neill, sabiendo que tu opinión es bastante optimista en cuanto a China, a los problemas de China, y viendo las recientes caídas en los asiáticos, sobre todo, ¿han entrado empresas dentro de vuestro radar con ventajas competitivas en países que quizás no están tan seguidas por ser mercados menos avanzados? Hombre, sí, o sea, han entrado países, han entrado empresas, pero, o sea, no empresas, ¿no? Porque realmente nos cuesta mucho comprar empresas de Indonesia, ¿no? O sea, no vamos a hacerlo, ¿no? Pero sí seguir un poco lo que está pasando en esos países para ver pues todo el grado de sostenibilidad del crecimiento global y seguir un poco por deporte, como decía antes, ¿no? Aplicarlo más allá nos cuesta mucho y preferimos hacerlo vía empresas cercanas europeas que estén expuestas a eso, poco a poco, ¿no? Ese es el camino que por ahora estamos siguiendo y yo creo que es el correcto, ¿no? Porque el otro es muy complicado de hacer, muy complicado. Era complemento. ¿Habéis analizado alguna vez alguna compañía en África? No, nunca hemos ni analizado ni estado a 30 metros de analizarla, no. Se nos ha pasado por la cabeza, o sea que no tengo una idea. Bueno, sí, Marroc Telecom, que es de Vivendi, en Vivendi hemos hecho alguna vez algún pinito y tal, ¿no? Yo lo que hace un Investor Flaxis Daniel en Sudáfrica, es curioso de él. Sí. No, África realmente está yendo muy bien, vamos, como continente. No está, parece que un crecimiento del 5% anual en 10 años, bueno, no está mal como continente. Yo lo estudié así a nivel particular. Y algo está muy bien. Sí, lo que pasa es que un poco lo mismo, ¿no? O sea, pues a ver si preferimos las compañías nuestras que hagan cosas allí, ¿no? O sea, no tiene sentido para nosotros abrir otra batalla, ¿no? Os he estado hablando antes sobre Mittal y la posición que tenéis ahora por cómo está el sector. Creo que también tenéis posiciones en Acerinox. También es una inversión por depresión del sector, idéntica, ¿no? Sí, pero no hay ninguna diferencia por ser los más eficientes o el management. Sí, claro, es el más eficiente. En Acerinox está claro que es el más eficiente del mundo. Lo que pasa es que ahora tienes una cosa que es el Peak Iron, que está ahí poco. Es una manera de hacer acero inoxidable utilizando menos níquel, que es una incógnita que hay que ver cómo evoluciona, ¿no? O sea, es un pequeño riesgo adicional al habitual, que si no, pues es obvio que pues, cuando va a subir a Acerinox, ¿no? La tercera o cuarta vez que hacemos Acerinox en 20 años, ¿no? Sí, creo que estáis en Sonae Inmobiliaria. ¿Hay alguna? Bueno, estamos en Sonae Grupo, Sierra. Que es accionista de Sonae Sierra. Vale. 50% con el Duque de Gros. Sí, ¿hay alguna inmobiliaria en España que os guste o en la que entraríais a determinado precio? Hemos estado viendo alguna. Colonial.
no me des la lengua, pero no te lo voy a decir porque es que no hemos hecho nada, ¿eh? Pero hemos estado mirando alguna, pues por la misma razón que estamos mirando los bancos, porque, bueno, es un momento interesante para hacer cosas en España en ese sentido. De hecho, los 3 gestores hemos comprado activos individuales en el último año, o sea que nunca habíamos comprado desde hace tiempo, por lo menos Álvaro y Fernando vivían de alquiler desde siempre, ¿no? O sea que es momento para mirar cosas. Lo que pasa es que están todas tan endeudadas que es que al final ganar o perder dinero depende de la refinanciación que consigan con la banca. Entonces, claro, es como que eso, que ganar dinero depende de lo que digan los electores alemanes. Pues no tiene sentido invertir de esa manera, ¿no? Has mencionado ahora, presidente, que si estás endeudado con la banca, siempre habláis de que preferís que una empresa no esté endeudada, pero imagino que miráis también cuál es la calidad de esa deuda, si esa deuda son bonos, a qué plazo son, si estás endeudado con un banco, cómo de amigo es el banco. Sí, te refieres a la inversión en banca que hemos hecho, digamos, ¿no? No, con empresas en general, es decir, que no os fijáis solamente en claro, la cantidad de deudas, sino cómo es de problemática. Sobre todo en el plazo. Plazo, riesgo y posibilidad de refinanciación si hay problemas. Riesgo, claro, no es lo mismo un bono sin covenants que un sindicato bancario con covenants de todo tipo y tal y cual, ¿no? Claro, sí. Básicamente plazo, o sea, hacemos poca deuda, o sea, en general, pocas compañías con deuda. Un poquito más en España y Portugal, porque es que no hay. O sea, no hay compañías que no tengan deuda casi, ¿no? O sea, que no hay... Entonces tienes que... Telefónica tiene deuda, tienes que mirar lo que viene, ¿no? O sea, que decir, intentas que la deuda esté más o menos controlada, ¿no? Y dentro de eso, pues eso, lo que dices tu cantidad, luego plazos y luego tipo de deuda, sí, las 3 cosas, ¿no?